día de hoy vamos a platicar un poco sobre la educación preescolar y la enseñanza del lenguaje y comunicación. En primer lugar, vamos a hablar un poco de los mitos que hay alrededor del preescolar. Muchas veces se piensa que el niño al salir del preescolar saldrá leyendo y escribiendo de manera convencional, lo que lleva muchas veces a tanto a papás como maestros a forzar esta parte del desarrollo del niño, llenándolo de planas, llenándolo de tareas así forzadas que impliquen escribir mame mi momú, copiar miles de palabras y de frases sin sentido para el niño. Entonces, en preescolar va más allá de esto. En preescolar, el objetivo principal, o como lo llamamos ahora en este nuevo plan de estudios, el enfoque, es la parte de que el niño desarrolle el lenguaje oral y escrito. ¿De qué manera sucede esto? En primer lugar, el lenguaje oral se desarrolla por medio de diferentes herramientas, diferentes prácticas como son la descripción, la narración, y para ello hacemos mucho el uso de cuentos, de la lectura de cuentos, del juego, de la participación colectiva entre los niños, donde se enriquecen, de las explicaciones, porque también en preescolar los niños también hacen sus exposiciones, y esto permite al niño desarrollar su lenguaje oral. Creo que el hablar del lenguaje oral implica hablar de algo que se da de manera más natural. Normalmente cuando vamos creciendo, la necesidad nos hace el aprender a hablar, el tener que comunicar con mamá que queremos leche, que queremos pan, que queremos agua, nos va fortaleciendo en el lenguaje oral, pero en el lenguaje escrito no se da de una manera natural. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba antes, muchas veces se da forzando al niño a que escriba letras sin sentido para él, a que escriba cosas que no tienen. Por ejemplo, mi mamá me ama, mi mamá me mima, Susi ama a mamá, y al final no tienen una lógica o algo que lo haga necesario para el niño. Entonces, en preescolar lo que realmente hacemos es que por medio de prácticas sociales vamos dando al niño la oportunidad y formando la necesidad del lenguaje escrito. Entre las autoras que destacan en preescolar está Emilia Ferreiro y Anna Teberovsky. Ellas hacen mucho énfasis en dos cosas. Uno, el proceso de escritura del niño, que muchas veces el niño comienza a escribir para nosotros pueden ser garabatos, líneas, bolitas, palitos, pero para el niño tiene un sentido. Para el niño está escribiendo algo que es sumamente importante para él. Si a un niño de 2, 3 años tú le dices escribe una carta para mamá, lo podrá hacer, pero no lo podrá hacer de manera convencional. Lo hará con su forma de escribir, que es una forma no convencional. Pero al final, si tú le preguntas al niño qué dice allá, el niño te va a poder decir, bueno, allá dice, mamá, te quiero mucho, estoy esperando que vayamos a pasear, y te va a poder decir una serie de cosas porque para el niño tiene un sentido real. Entonces en preescolar es lo que se busca, que la escritura tenga un sentido real. Otro aspecto que tocan mucho estas autoras, principalmente Emilia Ferreiro, es el uso del nombre propio. El niño al adquirir o conocer su nombre propio, en primer lugar adquiere identidad, y por medio de esta identidad el niño va sintiendo la necesidad también de la escritura, porque al querer escribir cómo se llama, al querer poner su nombre en sus propiedades, eso va generando en el niño la necesidad. Otra forma en que se puede generar este interés en la escritura y en la lectura en el niño es, por ejemplo, en la lectura de cuentos. Si el niño ve que el maestro lee, que el papá lee, que mamá lee, el niño va a sentir la necesidad de querer leer, y esta necesidad le va a llevar a querer aprender a leer, y poco a poco él va a ir descubriendo el sonido de las letras por medio de las letras de su nombre. Y al ir relacionando las letras de su nombre con otras letras, va identificando nuevos sonidos. Y así de manera gradual va conociendo y desarrollando de manera natural la escritura.
¿De qué manera se puede aplicar? Como les comentaba, hay diferentes formas en que se da la aplicación en preescolar. En preescolar nuestra planeación es flexible, entonces tenemos la libertad de escoger los aprendizajes, escoger la temática y pues podemos trabajar de repente hasta diferentes metodologías. Por ejemplo, yo he trabajado con mis alumnos lo que es el aula invertida, que es donde ellos han llevado la información, se han informado, han preparado su tema y ellos han pasado a exponer a sus compañeros sobre, en esa ocasión, por ejemplo, investigamos sobre los insectos. Entonces ellos llevaron a sus compañeros la información sobre los insectos y explicaron y dieron sus puntos de vista y todo lo que investigaron. Y eso fue muy enriquecedor porque los niños, para empezar, pues fueron desarrollando su lenguaje oral al pasar y ellos mismos en casa con ayuda de mamá prepararon sus láminas con algunas palabras clave y entonces eso también fortaleció su lenguaje escrito. Muchas veces pensamos porque es preescolar y son pequeños no podemos trabajar muchas cosas, pero en realidad pues hay una infinidad de cosas que podemos trabajar con ellos. Podemos elaborar proyectos, por ejemplo una vez elaboré un proyecto de un restaurante yucateco en donde los niños hicieron su recetario de cocina, donde aprendieron a hacer panuchos. Fue una persona a explicarles cómo se elaboraban los cocitos, ellos hicieron sus propios cocitos y después tuvieron la oportunidad de comerlos. Entonces elaboraron sus carteles de cómo se escogieron el nombre del restaurante y todo esto. Entonces todos estos procesos ayudan al niño a descubrir la importancia de la lectura, la escritura y el lenguaje oral. Esto es en preescolar la forma en que lo manejamos. Ahora, ¿cuál es la importancia del español en el nivel preescolar? Pues yo creo que se sientan las bases para desarrollar posteriormente el gusto por el español. El español, muchas veces pensamos en español y decimos es que no tengas mala ortografía, es que no tengas, que escribas bien, que tengas una buena redacción, que tengas la capacidad de tener una buena comprensión lectora. Pero para lograr todo esto necesitamos todo este previo. Muchas de esas bases las sentamos en preescolar. Por ejemplo, la capacidad lectora, al permitirle al niño escuchar cuentos, nos permite ir desarrollando la capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque no es fácil para un niño de preescolar sentarse a escuchar un cuento. Entonces, el irle dando esas herramientas para que pueda escuchar un cuento y luego hacerle preguntas sobre qué se trató el cuento, le permite al niño desarrollar ese sentido de la comprensión lectora. En otro aspecto, la ortografía y la redacción, creo que mucho de eso se da con la práctica. Y la práctica se da leyendo y escribiendo. Entonces, si desde pequeñitos damos a los niños la oportunidad, por ejemplo, de que puedan narrar un texto o que puedan armar un cuento, de hecho, entre las competencias, tanto del plan anterior como en hay alguna aprendizaje esperado que habla específicamente de que el alumno dicte a la docente un cuento de manera grupal. Entonces todos los niños van aportando sus ideas y van escribiendo un cuento entre todos. Entonces esto fortalece también estas bases. Entonces yo creo que el español es básico en el nivel preescolar y es muy importante. Solo que no se da de forma convencional, que creo que esa es la palabra clave. Se da de una forma no convencional y en donde el niño va conociendo y descubriendo las primeras herramientas claves para el desarrollo del lenguaje oral y escrito.